Eh, ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí. No sé si me escucharon. ¿Hasta dónde escucharon? Estábamos hablando de la batalla de Solferino. Sí. No sé si hasta ahí está claro. Pues esos son los antecedentes históricos que he podido rescatar, ¿no? Quizá si hay algún error en alguno, pues me lo hacen saber al final. ¿Listo? Voy a terminar con el relato una vez que terminen de conectarse las otras personas que estaban allí. ¿Listo? Vamos a esperar unos 2 minutos. Que llegaste hasta la parte que llegó y vio todo lo de la guerra y de ahí se contó. ¿Cómo, Jenny? Que llegaste hasta la parte que se dio cuenta de todo lo de la guerra. Ah, ya. Entonces, bueno, Henry Dunant era un suizo, ¿no? Entonces, bueno, él estaba en la guerra y todo eso. Y entonces él recuerda la mención de uno de los combatientes que estaba, un soldado que estaba ahí. Entonces le dice que él había prestado su vida, ¿cierto? Que había prestado su vigorosidad y su fuerza física para estar en la guerra, para estar en esa batalla. Y que una vez herido, no se le había visto como un soldado, sino que se le había desechado como una basura. Entonces, bueno, Henry Dunant se queda con esas palabras y se reúne con otros 4 suizos más y hacen el grupo de los 5, y sacan una primera comunicación. Y este grupo de los 5 empieza a generar el debate de lo que es una guerra digna, ¿sí? Para un soldado que fue digno, ¿cierto? Entonces empieza a dignificar el derecho, ¿sí? De las personas que estaban en el campo de batalla para evitar que fuesen desechados como basura, ¿cierto? Y al menos garantizarles una muerte digna, ¿sí? O una recuperación digna. Entonces, de ese grupo de los 5, sale una declaración y después ellos organizan con otros 16 países, entre países europeos y americanos, ya en 1864, en Ginebra, la Convención de Ginebra. Entonces ahí ya nace la Convención de Ginebra y ya de ahí, producto de ello, pues hay otras organizaciones. Entonces encontramos la Cruz Roja, ¿no? Entonces, ese es como el nacimiento, pues, en esa convención de la Cruz Roja. Pasa el tiempo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ya después de la debacle, pues, de todo lo que eran los sistemas democráticos del Estado de Derecho, al ver que es destruida, ¿cierto? Porque a alguien se le ocurre el tema de la raza aria y entonces la impone y crea una historia en torno a eso. Después de eso, ya en 1945, ya está la Convención de las Naciones Unidas y después la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya en diciembre, el 10 de diciembre del 48. Entonces, ahí, ese es el otro hito de lo que son los derechos humanos. Esos son los grandes hitos históricos que podemos rescatar de los derechos humanos para poder entender qué son los derechos, ¿cierto? Y aquello que vimos pues la semana pasada. Y pues los derechos entonces se van dividiendo en generaciones, ¿cierto? Entonces ya tenemos las primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Pero hablamos de estas generaciones que son agrupados en hitos históricos. Entonces, por ejemplo, la primera generación de los derechos humanos recalcan, pues, como ya nos contaban los compañeros la semana pasada, el derecho de libertad, que es lo que más se pelea en esa primera generación de derechos. Es su referente, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los grandes hitos, el habeas corpus, el tema de la Revolución Francesa, la Carta de Virginia de Estados Unidos, ¿listo? Ya la segunda generación de derechos humanos, de los derechos,
enmarcan lo que es la igualdad. Entonces tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Y en la Constitución del 91 de Colombia, entonces ya tenemos abarcado estos dos hasta hoy. ¿Sí? Entonces el capítulo 1 nos habla de los derechos fundamentales, que sería la primera generación de derechos, ¿sí? De los derechos humanos. Y ya el capítulo 2 nos habla de la segunda generación de derechos. Entonces va como en orden, ¿sí? Entonces la carta constitución, nosotros tenemos la constitución, va en ese orden también, ¿cierto? Después vamos a ver el tercer, el cuarto capítulo. Entonces va concatenando, ¿cierto? Desde la historia, ¿sí? Todo lo que está acá escrito, ¿sí? Obviamente, algunas veces, no, pues, obviamente nos hemos dado cuenta que muchas de estas cosas, muchos de estos derechos, ¿sí? Ya los de tercera, cuarta generación, se replican en otras naciones, ¿cierto? Y que se reclama que algunas veces en esa réplica, en esa copia en otras naciones, incluso de otras generaciones, de otros años, se cae en el error de que se omite, ¿sí? Lo que tenemos nosotros culturalmente en el territorio. Entonces, obviamos algunas, en esta materia, eh, nuestra identidad territorial, ¿sí? Étnica y cultural. Entonces, bueno, eso ya nos lleva hasta el sol de hoy y ya encontramos pues lo que hablan ahora de la séptima papeleta. Entonces ya hablamos de la séptima papeleta, que eso fue un movimiento, nació de los movimientos estudiantiles en general de las universidades privadas, que en las elecciones, que en el 90, en las elecciones al Senado, habían 6 papeletas y entonces ya se deposita una papeleta que fue promovida por periódico, entonces la gente la recortaba y la depositó. Eso tuvo un conteo inicial, pero no fue, no, no era formal. Y ya para las elecciones presidenciales ya se contabilizaron los votos y ya bajo lo que nos decía ahorita don Jesús, ya se obtuvo pues la aceptación para generar ya una constituyente. Entonces, bajo la constituyente es que nace ya la, la constitución que tenemos hoy. Entonces recordamos ahí que eran 70 constituyentes, que eran 70 por voto, que tenían voz y voto, 4 que tenían voz pero no tenían voto, que esa constituyente habían solamente el 5% eran mujeres, que habían representantes de 4 guerrillas, ¿cierto? Y que ya las habíamos visto la semana pasada. Entonces, bueno, bajo esa impresión, sí, aquí estoy, sí, creo que, no sé, que tengo problemas acá con el Zoom. Entonces, llegamos a lo que es la Constitución y podemos revisar también que es copia de nuestro ejercicio del derecho al voto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, encontramos que en el Senado actual menos del 20% son mujeres, ¿cierto? Entonces, que hacíamos un contraste entre lo que era la constituyente actual que se está llevando a cabo en Chile, para, para eliminar, pues, ¿sí? Dejar de lado la constitución que fue hecha durante el golpe de Estado y que del 88 ya son una democracia. Entonces, ellos ya en la constituyente colocaron 50% mujeres, 50% de hombres, y ya bajo esos términos, entonces la hace más equitativo. Listo. Eso por un lado, toda la historia de los derechos humanos. Y por el otro lado, estaba lo que era el Estado, la evolución como el Estado. Entonces teníamos un concepto muy importante, pues, que nos explicaba, por ejemplo, Catalina en algún minuto la semana pasada, no sé si está. Sí, no sé. Y hola, aquí estoy. Ella está levantando la Hola. mano. Hola, Cata. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que en el artículo 1, Colombia dice que
dice así textualmente: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, ahí teníamos un gran aporte, lo que es toda esta evolución de los estados, porque ya nos declaramos como un Estado social de derecho, ¿cierto? Que viene el Estado de lo que era el Estado benefactor después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que nace de la hecatombe, pues, que sufrió Inglaterra en ese momento y de cómo quedó el, el pueblo alemán. Que el Estado Social de Derecho básicamente tiene cuatro grandes pilares, que son el recaudo, ¿sí? El capital, del capital humano y el capital monetario, la contribución de esos mismos capitales, la universalización de los servicios públicos básicos y la compensación hacia esos dos capitales, el económico y el humano. Eso es lo que nos lleva entonces a lo que es la aceptación, ¿cierto? Y la interiorizar a Colombia como un Estado social de derecho. ¿Listo? Después puede quedar como tarea investigar como la evolución de los estados y podemos hacer como una pequeña línea de tiempo de ello para no extendernos más. ¿Listo? El Estado Fue benefactor en Inglaterra no terminó con la Segunda Guerra Mundial, terminó con Margaret Thatcher. No, él empezó allí, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Sí, porque fue un premio que se le dio al pueblo británico exacto, por soportar, prácticamente ellos solos resistieron la guerra, ¿no? exacto, Ya exacto. Margaret Muchas gracias. Thatcher fue la que comenzó a acabar con el Estado benefactor, acabando con las empresas mineras de carbón en Exacto, Escocia. exacto. Muchas gracias, Juan. Este aporte que Juan nos hace nos habla de ello, ¿sí? Es beneficiar, ¿cierto? Compensar el, la mantención de la guerra que hizo el pueblo en ese momento, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es darle una compensación, ¿cierto? Y pues el aporte que parte allí después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Ya en el capítulo, en lo que concierne a hoy, antes de seguir avanzando pues pedirles las ayudas pertinentes o si alguno tuviese comentarios, ¿sí? Correcciones al respecto, ¿sí? Porque recuerden que esto es un ejercicio pedagógico donde no una sola persona tiene la palabra, sino que hay una interacción para poder generar y lograr un estado de debate que nos permita defender ideas a futuro y nos permita adquirir un grado de cultura, ¿sí? Entonces, teníamos en el grupo, ¿cierto? Teníamos en el grupo me he ido de la cámara, pero estoy aquí todavía. Teníamos unas pequeñas tareas, ¿cierto? Que era ver una película, ¿sí? Es que Cata tenía la mano levantada hace rato y también el Capi. Entonces, para que antes de que continúes los dejes hablar. Sí, ya les doy a dar paso, sino que iba a leer las tareas y ya empezaba con eso para después hablar bien del capítulo 2. Sí, ya les. Entonces, bueno, teníamos unas tareas, 3 puntos, que era ver una película que está gratis en YouTube, que habla de los grandes debates. 2, investigar acerca de lo que era el nacimiento de la primera Carta Magna. Y 3, investigar acerca de qué es o leer, ¿cierto? Al menos el concepto de que es un Estado laico. Entonces, en función de lo que acabamos de ver, de la línea, de revisar de nuevo la línea de tiempo, de lo que acabo de hablar, entonces le doy la palabra a quienes tenían alzada la manito. Y también, si nos pueden aportar, pues, si alcanzaron a ver en lo que quedamos la semana pasada.
Entonces tenía alzada la mano John, ¿sí? Catalina, John, ese es John Rodríguez, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Eh, Y bueno, y me gustaría también escuchar a Juan, que también tuvo una pequeña intervención. Entonces, bueno, entonces empecemos por John o Cata, no sé quién tenía primero la mano alzada, no sé. No. Está sí, bien, cualquiera de los dos. Si quieres, John, empezar, está bien por mí. gracias. Mira, Vale. no, es como una cosa para que entendamos y lo veamos un poco más global como es la vaina. Y es entendiéndose que los derechos humanos ya están, esos derechos muchas veces no se protegen, ¿sí? Y no se protegen es porque los entes que controlan el poder no les interesa. O sea, digamos, un ejemplo claro de esto es, digamos, todas las atrocidades que hace Estados Unidos a lo largo de la historia en las invasiones que ha hecho. Eh, digamos, el principal genocida del mundo es Estados Unidos. Un ejemplo de ello es lo que hicieron en Vietnam. En Vietnam, ellos cuando no les pudieron ganar al ejército rojo, lo que decidieron fue, bueno, porque esta gente nos gana, entonces nos gana por el bosque. Y decidieron rociar todo, todo el bosque con agente naranja y eso con el tiempo no les valió, no les importó nada y ese agente naranja lo que hace es que cuando caía en la piel de los vietnamitas generaba malformaciones y degeneraba el ADN de las personas en las siguientes generaciones. Entonces cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar a Vietnam, van a poder ver mucha gente que tiene labio leporino, deformaciones, porque es producto de todo ese cúmulo que hicieron los estadounidenses en la guerra y como se vieron derrotados prácticamente ante un ejército con mucho menos armamento y poderío, decidieron romper los derechos humanos. Esa es una para que vayamos entendiendo cómo funciona el mundo, porque yo sé que muchas veces nosotros creemos que los órganos internacionales son buenos, pero ellos también entran a niveles de interés. Otra cosa que hace que los derechos humanos se rompan, se violen, es cuando las personas pierden su control, su decisión y llevan su vida hacia el radicalismo de una idea. Entonces los dos ejemplos claros en la historia son la religión cristiana, la religión católica y los judíos. Porque cuando un pueblo, cuando una idea, cuando un culto religioso está condenado a las catatumbas, está condenado a solamente el voz a voz, como estaba la ideología católica en principios de siglos después de Jesucristo, ellos solamente tenían eso. Pero cuando ellos se constituyen en el poder, cuando ellos se establecen en Roma como un Estado, son los que generan la mayor atrocidad de la historia y la mayor genocidio durante casi más de un milenio para imponer la verdad que ellos quisieron imponer de una religiosidad. Otro ejemplo de esto, de lo que estoy diciendo, son los judíos. No hay una sola cultura en el mundo que haya sufrido más el destierro, si en teoría la Biblia y lo que narra en la Biblia es verdad, como los judíos. Ellos han sido perseguidos y asesinados desde Egipto, pasando por toda la línea de la historia, llegando hasta el peor genocidio que ha cometido el ser humano, que fueron Auschwitz en Alemania y todo lo que hicieron en Alemania. Pero hasta ahí los judíos eran un simple culto, una simple religiosidad que no tenía pueblo, que no tenía tierra. Pero cuando Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial y los demás países deciden darle esa pequeña parte de Israel, se convierten en los peores genocidas que hasta la actualidad hay en el mundo. Y por eso es que vemos toda la atrocidad que cometen los judíos, bueno, los que tienen el poder en Israel contra el pueblo palestino. ¿A qué voy con todo esto? No
porque todo esto ya está instaurado, significa que se esté cumpliendo. Y los mayores genocidas de la historia son los que ahorita controlan el poder, son los que han controlado el poder. En siglos pasados el catolicismo, en la actualidad Estados Unidos, Israel, y localmente como nosotros lo vemos en nuestro país. ¿Y por qué sucede esto? Porque el individuo, por radicalizar sus ideas hacia una ideología, ya sea de izquierda, de derecha, religiosa o lo que sea, pierde su poder de decisión y se deja dominar por las decisiones que tiene el poder. Pues ese era como mi aporte, porque yo sé que se puede hablar de muchos derechos humanos y todo, pero es bueno tener claro que no muchas veces los que dicen hacer valer los derechos humanos los cumplen. Listo, Capi, muchas gracias, John. Dale, Cata. Hola chicos, ¿cómo van? Bien, gracias, Bueno, Cata. la primera cosa que les iba a comentar es que no sé si ustedes conozcan a Diana Uribe. Es muy buena, es una historiadora y ella suele hacer como... Ella cuenta la historia del mundo en general. Entonces tiene varios relatos que son muy interesantes y preciso. Se dice que este es el año 1. Entonces no sabía si, no sé si pronto lo habían escuchado. Y se llama el año 1 porque se está, digamos que, celebrando que en muchos años que terminaban con el 1, pasaron cambios muy grandes en la historia. Dentro de esos habla de la Constitución de 1991 y sacó un podcast súper interesante con respecto a eso y cuenta toda la historia de cómo se generó el proceso de la séptima papeleta, todo con relación a cómo se conformó la Asamblea Nacional Constituyente en general, y me parece muy bueno. Si quieren se los puedo enviar y creo que con eso podríamos dar por, digamos que resumida y totalmente entendida, la parte inicial de cómo se genera y cómo es el proceso de transformación de la Constitución hasta la actual. Creo que es muy completo, entonces se los puedo hacer llegar y me parece que ella tiene una forma de dar la información, de transmitir la información que es supremamente clara y fácil de entender. Entonces me parecía como buen material y considero que con eso se podría, digamos que, resumir y dar por finalizado el tema de cómo nace, pues porque ya llevamos 2 clases y en serio que ese podcast es realmente bueno. Con respecto al Estado laico, que era una de nuestras tareitas para hoy, ella habla sobre eso también dentro del podcast y pues también, digamos que para tratarlo un poco más a fondo, es importante notar que una de las características más grandes de la Constitución del 91 es la pluralidad. ¿Por qué se da la pluralidad? Porque hay una verdadera, digamos que lo podemos llamar como un verdadero despertar social, similar a lo que se está viendo hoy, ¿no? Entonces, el movimiento de la séptima papeleta, si bien es cierto que es promovido por estudiantes, porque fueron ellos, también es cierto que viene de distintos grupos sociales. Entonces está la comunidad de personas de eh, color, también vemos grupos indígenas que empiezan a hablar y a querer hacerse notar, vemos sindicatos, también dentro de eso empezamos a ver diversas religiones o grupos religiosos que también quieren participar. Y es ahí donde se genera la necesidad de entender que en el país no siguen estando los conservadores y los liberales únicamente, que eso tiene que desaparecer, porque hay gente que piensa de muchas otras maneras. Hay gente que tiene distintas creencias, hay gente que quiere distintos derechos que otros no, y empezamos a hablar de que somos distintos, entendemos que somos diferentes. Es en este momento en donde de verdad el país entiende que no todos somos iguales, ni lucimos iguales, ni queremos lo mismo. Que aunque queremos ser iguales ante la ley, no, digamos que ahí empezamos también a denotar un poco la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Y cómo somos iguales ante la ley, pero no tenemos las mismas necesidades todos. Y al ser
Una constitución pluralista se requiere de despegarse de lo que es Dios o la imagen que se tenía de Dios hasta ese momento, porque nosotros teníamos, pues nuestro país tenía la imagen de un Dios que está de la mano de quien gobierna. Entonces, quien está en contra de ese Dios no está a favor del gobierno. Y es por eso que se requiere separar a Dios del gobierno y de la forma y organización de Estado. Entonces, al ser laico, Dios deja de ser el centro del poder y por ende el centro del gobierno. Y en el centro se interpone, como ya lo mencioné pues en la anterior oportunidad, el ser humano. El ser humano es el eje primordial de la Constitución del 91, el ser humano con todas sus diferencias. Y para él, sí es bien conocido que Dios sigue siendo pues digamos que el ser supremo más conocido en nuestro país, pues porque el catolicismo sigue siendo el más fuerte, pero no es el único. Y se entiende que Dios bendice al pueblo, pero no es Dios quien gobierna al pueblo. Creo que ese era mi aporte con respecto a lo laico y el podcast que de verdad me parecía buenísimo. No sé, yo creería que ya con respecto a las generaciones de los derechos y demás, estamos bien. No sé si necesites ayuda con respecto a el desarrollo de los estados o no sé qué tema querías tratar o adicionales. Sí, ahorita podemos avanzar sobre la evolución de los estados. Entonces, voy a esperar que hable Juan, también que hizo un aporte. Le doy las buenas noches a los otros chicos, a algunos que no habían estado, Estefanía o sí, no, bueno, algunos que sí, otros que no. Pero bueno, bienvenidos. No sé si están en los grupos de WhatsApp o le llegó el link por algún amigo conocido. De todas maneras, lo invitamos pues a seguir igual las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos pasando regularmente información y pues nos encontramos todos los lunes en este mismo horario trabajando en una asamblea donde salen acciones políticas, jurídicas y cívicas desde el activismo para nosotros mismos y apoyar las personas que están en Colombia. Juan, buenas noches. ¿Nos ayudas con lo que habla del Estado benefactor? Muchas gracias. Bueno, yo prácticamente soy nuevo, me llegó el link por un grupo, pero lo que tengo entendido, sí, el Estado benefactor, lo que fue el premio que le dieron al pueblo británico por aguantar la guerra, los bombardeos. Eh, Obvio, ya Margaret Thatcher implementó una política más neoliberal y ella empezó a acabar el Estado benefactor por allá más o menos en el 89, 88, en el 82 creo, que ella fue también la que tuvo la guerra de las Malvinas con Argentina. Entonces, es más o menos lo que tengo que decir. Y en cambio, lo de los derechos humanos, yo digo una cosa, los derechos humanos se lo aplican al país más débil o al que es de menos, al que no es potencia. Si tú eres una potencia con armas nucleares, tú haces y deshaces. Lo que hace, lo hace Rusia, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho China. Entonces, pero si un país, ya es donde va el doble discurso, es del tercer mundo o en otro continente subdesarrollado, hace algo a ese país y lo juzgan, lo bloquean, le imponen sanciones. O sea, eso es para mí es una hipocresía. Listo, muchas gracias, Juan. Cata, si nos puedes ayudar con la segunda generación de los derechos humanos para empezar a hablar del capítulo 2. Entonces, como leer Claro. algunos y dar como, o sea, sí, como la conceptualización y un poquito la historia de ello. Gracias. Ok. Sí, claro, como hablábamos alguna vez, perdón, como hablábamos la vez anterior con respecto a la generación de los derechos, las generaciones de los derechos se reconocen 4. Las más conocidas son 3. La primera son los bien conocidos derechos de primera generación, que en un inicio se entienden como los derechos civiles y del ciudadano. Dentro de eso, digamos que
es importante mencionar que en ese momento se buscaba, o los más importantes eran como el derecho al voto, el derecho a la vida y el derecho a poder elegir y ser elegidos. Cuando hablamos de los derechos de primera generación, y ya que quieren hacer, digamos que énfasis en la evolución de los estados, los derechos de primera generación nacen con los estados de derecho, que, como bien lo mencionaba Jeffer anteriormente, es la caída de las monarquías, ¿no? Entonces, caen las monarquías, que es la capacidad del rey de decidir sobre todo y de mandar sobre todos. Y nace la importancia de la separación de los poderes y por ende la importancia que ahí es importante recalcar con respecto a lo que es el contrato social de derecho. Entonces, hay como ese pacto entre el pueblo y sus gobernantes. Y dentro de ese pacto yo cedo parte de mis derechos, pero yo recibo de su parte que usted administre o maneje mis derechos y mis recursos a mi favor, teniendo en cuenta que nos vamos a guiar por unas leyes, que son las siguientes: separación de poderes, que yo soy quien lo elige a usted y que yo tengo derecho a postular. Eso se puede decir que es la historia de los derechos de primera generación. Hay más derechos de primera generación, pero esos son los más importantes. Cuando el Estado se desarrolla y deja de ser un estado de derecho y pasa a ser un Estado social de derecho, que dentro de eso pues están las historias, como bien lo mencionaba Juan, del Estado benefactor, que aunque no es lo mismo, pero digamos que es uno de los antecedentes. El Estado social de derecho nace cuando se entiende que el Estado, valga la redundancia, no solo está hecho para trabajar guiado por unas normas, sino que tiene que trabajar en pro de quien lo eligió, es decir, en pro de la sociedad, en pro de la comunidad. Por ende, ahí se empieza a hablar no solo de un Estado que sigue reglas, sino de un Estado que trabaja para un ciudadano. Y se empieza a hablar de que el centro del ordenamiento jurídico, el centro de cada norma o de cada regulación jurídica que se haga en un Estado, tienen que ser los seres humanos, el ciudadano como tal. Estos son bien llamados como los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, dentro de estos podemos encontrar el derecho a la familia, el derecho a las oportunidades. Como se pueden dar cuenta, este que se entiende como, si no estoy mal, déjenme chequear, creo que es el 44, no, artículo 43. Aquí en el artículo 43 se habla de la igualdad entre hombres y mujeres y la generación de oportunidades. Cuando se dice que tienen derecho a las mismas oportunidades, el Estado se está imponiendo la obligación de generar esas oportunidades. Cosa que es importante mencionar porque por eso es que cuando vamos al paro que hay hoy en Colombia, muchas de las, digamos que reclamaciones que se hacen es: Colombia es un Estado social de derecho. Por ende, nosotros tenemos derecho y usted como Estado tiene la obligación de generarnos oportunidades. Oportunidades de estudio, oportunidades laborales, oportunidades de vivienda, porque ese es su trabajo como Estado, como organización. Dentro de ese también tenemos el derecho a la infancia, el derecho de los adolescentes, también el de seguridad social. Se desarrollan los derechos como el de la salud y el del trabajo, que como también lo mencionábamos anteriormente, no se entendían como derechos fundamentales ni tutelables si no se demostraba una conexidad con un derecho fundamental o de primera generación, que luego por tratados internacionales se entienden como de primera generación. Bueno, eso es algo que después podemos ver un poco más a fondo cuando manejemos otros conceptos, pero inicialmente se entienden que los derechos de segunda generación son aquellos que nacen en pro de generar a los ciudadanos un bienestar y se generan como la obligación del Estado de trabajar para el ciudadano. Por ende, se entiende dentro del Estado social de derecho. No sé si necesites algo más frente a eso. Sí, yo creo que sí. Bueno, preguntemos a los chicos. Le doy la palabra a don Jesús y mientras tanto, si desean, pueden pensar en
si tienen alguna duda de lo que hemos revisado hasta ahora, para ya pasar exactamente al capítulo 2 y leer algunas cosas puntuales. Ok, Jeffer, una pregunta. ¿Sí? ¿A qué grupo puedo enviar el podcast? Ya te voy a compartir el link. Ahí, es que como hay varios grupos, está el de Sí, por eso Cacerolazo, pregunto. el de la Asamblea, los puedes enviar a ambos, ¿A los dos? Ok, porfa. perfecto. Y sí, así a esos. Ok, No sé si perfecto. tengas otro. ¿Listo? Bueno, don Jesús, tiene la palabra aún. Bueno, yo quería un poco como hablar ahí de los derechos humanos, como para ir cerrando, es que no hay modelo más violatorio de los derechos humanos que el neoliberal, definitivamente. Yo creo que... Y miremos el papel de los organismos multilaterales, la ONU, la OEA, incluso la Organización Mundial de Lucha contra la Tortura, la Corte Penal Internacional. En fin, todos estos organismos multilaterales, y lo digo porque lo viví de manera directa en Ginebra, Suiza, cuando iba a representar a los trabajadores a la Comisión de Derechos Humanos. Y allá las votaciones se daban para las decisiones sobre la base del lobby, sobre la base de la conveniencia de estados y gobiernos, y de esa manera se tomaban decisiones si se sancionaba o no a determinados países. Yo me acuerdo muy bien que era un debate permanente lo que acontecía en Filipinas, en Myanmar, lo que acontecía en Colombia, lo que acontecía en algunos países africanos. Y básicamente a la Comisión de Derechos Humanos y con el alto o alta comisionada que estuviera en ese momento, prácticamente tomaba decisiones fuertes o exoneraba de acuerdo al lobby, de acuerdo a conveniencias del orden político. Llevaban casos aberrantes a la Organización Mundial de Lucha contra la Tortura. Y prácticamente en las votaciones, yo estuve precisamente en Finlandia, en una asamblea de la Organización Mundial de Lucha contra la Tortura, y allí se tomaron decisiones sobre casos que eran aberrantes y sencillamente las votaciones eran minoritarias y salían limpios esos países. Miremos en la actualidad. Si estuviera sucediendo toda esa aberración que en estos 40 y pico de días de paro allá en Colombia, de resistencia de estos jóvenes, estuviera sucediendo en un país que no fuera de la comodidad de Norteamérica, ustedes se pueden imaginar en el limbo que lo tuviera. Pero como es un país protegido, es una oligarquía protegida por ellos, miren, las aguas tibias, las declaraciones que sacan y las recomendaciones que incluso entregan. Y cómo se vela a los mayores responsables de ese tipo de doctrinas para formar esa policía y esas fuerzas militares. Que viene precisamente de las doctrinas gringas, que viene precisamente de las doctrinas gringas, pero a través del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que es experto, como lo decía ahora alguien, en el reparto del Medio Oriente, de todo el territorio árabe, cuando ubicaron a los judíos allí, al lado de Palestina, mire lo que hoy son. Y las sanciones contra Israel se definen, ese es el mejor ejemplo, se definen prácticamente por votaciones, por lobby, etcétera, etcétera. Entonces, quería